amados hermanos y hermanas, jóvenes y jovencitas, bienvenidos una vez más a estas las clases de Instituto del Libro de Mormón. Gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy, por siempre estar tan atentos y por ser unos alumnos tan fieles con nosotros. Así que sean bienvenidos todos ustedes. ¿Cómo te encuentras hoy por este tema tan exquisito, que hemos hablado muchas veces, Sí. Pero siento que hoy vamos a poder hallarle una perspectiva diferente, vamos a poder hallarle amor a esta historia? ¿Tú qué piensas? Sí, así es, pues este tema es un tema exigente, pero antes de meternos a él, Liz, quiero invitarles a todos ustedes, a los que nos ven en esta clase de institutos, a que le den like a esta clase. Sí. O sea, si ves la clase, no puedes irte sin dar un like. Cuando tú das un like, nos ayudas en un propósito que nosotros tenemos, que es muy sincero, mis amados hermanos, y es invitar a otros a escuchar algo del Evangelio de Jesucristo. Así que, por favor, si has llegado a esta clase, no te olvides de dar tu like, que contamos con él. Ahora, Liz, este tema de alma es muy hermoso porque, bueno, generalmente lo tratamos a veces como de manera sencilla, y está bien que le hablemos de manera sencilla, como, bueno, este es un joven que era malo y se arrepiente. Sí, fin. Pero muchas familias en la iglesia sufren de este problema. Sí. Tienen a alguien que se ha alejado de la iglesia, de pronto que no cometa los desmanes de Alma, porque Alma y los hijos del rey Mosía eran bravos. Eran cosas bravas, sí. Sí, eran cosita peligrosa. Cosita peligrosa. Pero este es un tema muy común en la iglesia, y nosotros lo vemos, hermanos, en los mismos mensajes que ustedes nos envían en los programas, en los clubes de lectura que hacemos, en las clases de Ven, Sígueme que hacemos, Liz, y es un tema que causa mucho dolor para las familias, ¿sí? Tener a una persona de nuestra familia alejada del Evangelio es algo doloroso. Yo pienso en Alma. Una prueba tanto para el que se fue, puede que no lo vea como una prueba en el momento, pero es una prueba para esa persona, pero también es una prueba para quien lo ve, para quien tiene que ver que una persona se está alejando. Es doloroso, es doloroso. Ahora vamos a hablarlo de esta manera: ¿cómo se sentiría Alma y la hermana Alma? ¿Cierto? La esposa. Y el rey Mosía y la hermana Mosía. ¿Sí? Si era su apellido. Sí. ¿Cómo se sentirían? Desolados de ver que sus hijos estaban en contra de la iglesia, atacando a la iglesia, yendo en males. De hecho, ellos tratando de traer personas al Evangelio, y los hijos... Sus propios hijos alejándolo. Y yo creo que también es esto, hermanos, y esta es la introducción a todo lo que vamos a ver. Solo piensen en esto. Alma y Mosía se habían esforzado, y si lo hablamos como Alma padre, se había esforzado tanto por cambiar esa vida que él llevaba antes, y ahora pareciera que su hijo estaba repitiendo exactamente los mismos caminos que él le habían costado tanto dejar atrás y eliminarlos y erradicarlos de su vida. Ahora su hijo estaba siendo un reflejo de eso. Y me imagino cuán triste debió haber sido para Alma y para Mosía decir, bueno, somos hombres buenos, estamos esforzándonos, juntamos a nuestros hijos para que sean amigos, para que crezcan juntos, y ahora lo que ellos hicieron fue darle la vuelta a todo lo que hemos hecho y alejarse de la iglesia. Y no solo alejarse, sino hacer que las personas se alejen de la iglesia y se sientan en enemistad con nosotros. A veces decimos que hay personas que se crían en el Evangelio, los jovencitos, son niños, son jovencitos, son ya adultos, se crían en el Evangelio, reciben todo, y después literalmente dan cosas contra el aguijón, o como que dan patadas contra el Evangelio. ¿Sí? Y eso es muy doloroso inicialmente para el que lo percibe como familiar cercano. Y bueno, me imagino que la reputación de Alma y del rey Mosía también se veía afectada con las personas. Bueno, pero si son sus hijos los primeros que están haciendo mal. Sí, exacto. Tú el rey, tú parte pues de todo lo que tiene que ver del liderazgo. Alguien podría decirles como ve y arregla primero tu casa, en lugar de venir a arreglar nuestra vida, ¿no? Eso viéndolo desde el punto coloquial, es muy posible que hubiese ese tipo de cuestiones. Y creo que por eso también las escrituras y este capítulo nos va a llevar a la importancia de qué estamos enseñando en el hogar. Ustedes como padres no pueden garantizar, y creo que nadie en realidad puede garantizar, que otra persona que no eres tú vaya a seguir fielmente lo que yo le he enseñado, ¿sí? Porque tal vez yo te enseño un día a ti a hacer videos de YouTube, pero eso no significa que tú vayas a querer hacer videos de YouTube, ¿sí? Eso yo no lo puedo garantizar. Yo sí puedo garantizar que yo aprendí y entonces yo lo voy a hacer. Pero eso va porque yo manejo mi albedrío, no el de la otra persona. Pero sí es fundamental que desde el hogar nosotros estemos enseñando el Evangelio, inculcándolo, mostrando cómo se debe vivir una vida de la manera de Dios. Ahora, Liz, hay una prueba de fe y de enseñanza. La prueba de la enseñanza en el hogar
es el crecimiento de los hijos. Porque los hijos cuando son niños o jovencitos, créanme, hermanos, van con uno de la mano para todo lado y quieren estar con uno. Uno es su héroe, uno es su vida. Ellos no saben qué es que uno cierre la puerta y se vaya y que ellos se queden. No, a ellos les encanta estar donde uno está. Pero cuando ya llegan los momentos de la adolescencia, de la toma de decisiones importantes en la vida, ahí es cuando el adversario dice, sé libre, haz lo que quieras, ¿sí? No te dejes sujetar por los padres, ¿sí? Y entonces se pierde mucha juventud. Sí, haz tu propia vida y no la vida que tus padres quieren que tú formes. Y esto sí que es un pensamiento bastante satánico, porque realmente no estamos hablando de lo que tú quieres que yo viva, sino lo que el Señor desea que yo viva, que es la mejor forma de vivir, al menos aquí en esta tierra. Hay muchas ramas que podríamos darle a este tema, porque podríamos decir por lo menos alma, hijo, y los hijos del rey Mosía eran jóvenes adultos solteros, podríamos meterlos en esa categoría, ¿cierto? Y bueno, estaban muy alejados de la iglesia. ¿Cómo traerlos? ¿Cómo predicarles? ¿Cómo darles clases de institutos? ¿Cómo crear charlas? ¿Cómo crear fiestas para ellos? Para que no busquen en el mundo lo que encuentran en el hogar y en la iglesia. Bueno, todo eso creo que nos afecta también en la actualidad a nosotros, y esta clase va a estar muy, pero muy rica, porque vamos a tratar de mirar esta situación desde el punto de vista de un cambio maravilloso de una persona, bueno, de 5 personas, ¿sí? Pero de la oscuridad a la luz. A la luz, de la oscuridad a la luz. Entonces, queridos hermanos, con toda esta introducción, también queremos que ustedes empiecen hoy. Ustedes son nuestros alumnos, entonces los invitamos a que ustedes, dejen su like para compartir la clase con más personas y también marcando su asistencia. ¿Son alumnos? Bueno, marcan su asistencia. Claro. También los invitamos a que compartan esta clase con otros futuros alumnos, para que más personas se enteren de que hay esperanza con Cristo. Así que ahí los invitamos. Y una última invitación para que nos va a acompañar durante toda la clase, y es: dejen sus comentarios. Durante la clase les vamos a hacer algunas preguntas que esperamos que ustedes como alumnos puedan meditar y puedan responder aquí en los comentarios. Recuerda que tu comentario puede ayudar al testimonio de otro, así que a eso te invitamos. O sea que cuaderno también en mano, tomen notas, porque esta es una clase. Esta es una clase, muy bien. Entonces empezamos en Mosía 26. Listo, vamos para allá. Y aquí estamos viendo, no vamos a entrar directamente a qué sucedió con Alma, sino que para esto necesitamos ver un poquito antes de lo que iba a empezar a suceder con Alma hijo, porque necesitamos ver cómo era que Alma padre y Mosía pensaban acerca de los pecados y cómo ellos tomaban acción sobre eso. Bueno, y es que se estaba presentando una situación, y es que personas que no eran de la iglesia, pues atacaban a los de la iglesia, los molestaban, los perseguían. Entonces, Alma como sumo sacerdote y el rey Mosía como rey, pues les preocupaba qué está pasando dentro del pueblo. ¿Qué vamos a hacer? Entonces el Señor le revela a Alma que lo que debe hacer, porque Alma dice, pues voy a ir al rey, ¿cierto? Porque el rey es el encargado de todo el pueblo, pero el rey le dice, no, porque esto no tiene que ver con todo el pueblo, porque yo soy rey de todos, de los miembros y los no miembros. Entonces, lo que pase con la iglesia te toca definirlo a ti. Sí, así es. Y Alma vuelve pues perturbado al Señor, y el Señor le dice, ¿qué hacer? Mira lo interesante aquí, le dice: Alma, esto es lo que debes hacer. Y tu primera prueba va a ser tu propio hijo. Y eso, oye, yo no había visto eso. No había visto que esto era un camino para preparar a Alma, no solo para cómo debía tratar a las personas que estaban a su alrededor, sino que después, más adelante, sería una prueba que él tendría que enfrentar con la persona que estaba al lado, con la persona que él amaba. Uf, qué maravilloso. Interesante. Muy bien, versículo 18, hermanos, dice: sí, bendito es este pueblo que está dispuesto a llevar mi nombre, porque en mi nombre serán llamados, y son míos. Versículo 21. Y el que quiera oír mi voz será mi oveja, y lo recibirás en la iglesia, y yo también lo recibiré. Bueno, acá tenemos diferentes versículos que iremos leyendo, al menos en este capítulo. No son muchos, son básicamente 4 versículos, pero queríamos traerlos porque, de nuevo, entonces Alma tenía que empezar esta prueba de cómo él iba a juzgar a los demás por las cosas que habían hecho, cómo iba a ser su comportamiento. Y el versículo 21, me encanta, que dice: el que quiera oír mi voz será mi oveja. Eso es algo muy tierno, ¿no? Es muy tierno, porque en este momento, esas ovejas podrían ser lobos. Pero si esos lobos, quisieran colocar sus grandes orejas para escuchar ya no al mundo,
sino para escuchar a la iglesia, podrían llegar a convertirse en una tierna oveja que sigue a su pastor. Y me encanta ver cómo el pastor que dirige el rebaño está dispuesto a aceptar a aquellos que eran lobos antes para convertirlos en unas ovejas fieles al rebaño. Qué bonito, qué bonito. La metáfora de la oveja tiene que ver con estos animalitos que son tan dóciles, tan dispuestos y que se dejan llevar paciente y alegremente por su pastor. De hecho, buscan al pastor. Una oveja, cuando identifica a su pastor, lo busca. Cuando el pastor llama, silba o hace una señal, las ovejas vienen, ¿sí? Porque aman a su pastor, porque saben que en él están protegidas. Entonces esta metáfora es muy tierna, no es ni mucho menos esclavista, ni es que se nos quita el albedrío. No, las ovejas tienen por sí mismas, dice, el que quiera. El que quiera. Sí. Ahí se está respetando el albedrío, ¿sí? El albedrío moral de cada persona. El que quiera. No el que sea obligado a oír mi voz será mi oveja, sino el que quiera oír mi voz. El que lo desee. La verdadera oveja de la que el Señor está hablando aquí es una oveja que es una unidad decisoria, digámoslo así, que toma decisiones y que voluntariamente dice, deseo seguir a este pastor. Eso me hiciste recordar la clase pasada. Si ustedes lo recuerdan, hermanos, también déjenlo ahí en los comentarios. Tú mencionaste que algo que había cuando hacemos lo bueno tiene de beneficioso que nos permite decidir cuando ya no queremos hacer lo bueno. Nos da la libertad para decir, claro, ya no quieres hacer lo bueno, pues no te voy a obligar. Pero cuando hacemos algo malo y nos apartamos de ello, lo malo dice, claro, ¿no quisiste hacer lo malo? Pues entonces voy a intentar destruirte. Y me gusta eso, porque del lado de Jesucristo lo único que encontramos es misericordia, es esa libertad que muchas veces creemos que no existe y en realidad es donde más encontramos. Es al contrario. Donde más encontramos. En el terreno del mal es donde perdemos el albedrío. Por eso es algo hasta gracioso, Liz, que las personas que hacen el mal y dicen, yo hago lo que a mí se me da la gana, yo hago lo que yo quiero. Literalmente no están haciendo lo que ellos quieren, ya están en un terreno en el que ya no se pueden despegar de lo que es malo. Mientras que si estás haciendo el bien, tienes libertad para hacerlo o no hacerlo. Así es, Pa. Y este versículo 21 también nos lleva como líderes, como hermanos, como ovejas del rebaño, cómo estamos tratando y recibiendo a aquellos que vuelven al rebaño, Pa, o se transforman al rebaño, ¿sí? Esto me gusta mucho. Quien quiera que oiga mi voz será mi oveja. No seamos, hermanos, dentro del rebaño, pequeños lobos, Pa. Claro, sí, que apartemos a los que quieren regresar. Sí, que quieren lastimar, que quieren dañar, que quieren herir a aquellos que quieren unirse al rebaño cuando sabemos que han cometido algunas faltas, ¿no? Y esto lo vamos a ver más adelante de cómo el pueblo se comporta con alma, ¿no? Y aquí hay un mandato para todos nosotros, y lo recibirás en la iglesia. Ajá, sí. ¿Sí? O sea, aquí ese es un mandato y lo recibirás en la iglesia. ¿Sí? Eso es lo que yo mando, que lo recibas en la iglesia porque yo también lo recibiré. Qué bonito. ¿Sí? Y nos gustaría que ustedes, hermanos, dejaran en los comentarios qué es eso que los motiva a ustedes a volver cada domingo a la iglesia. ¿Qué es esa cosita que los anima a ustedes a decir, hoy es domingo, hoy quiero ir a la iglesia? Porque esas son cosas, y cuando lo dejen en los comentarios, yo sé que ustedes los van a dejar ahí, esas son cosas que también ayudarán a esas ovejas perdidas, a esos lobos que no se han enterado que pueden ser ahora una oveja, les harán sentir que pueden volver. Así sean cosas pequeñas. Y en los versículos siguientes, el 23 y el 24, el Salvador es claro al hablarle a su profeta, ¿sí? Porque es que yo soy el que los recibe. Entonces, por eso el mandato tuyo es que los recibas, porque yo soy el que he pagado por ellos, ¿sí? Ten en cuenta eso, ¿sí? No eres tú, soy yo. Entonces el versículo 23 dice, porque soy yo quien tomo sobre mí los pecados del mundo, porque soy yo, otra vez repite, el que ha creado al hombre, y soy yo el que concede un lugar a mi diestra al que crea hasta el fin, porque aquí en mi nombre son llamados. Y si me conocen, saldrán y tendrán un lugar a mi diestra eternamente. O sea, pone de pleno, esperen, el plan de salvación es literalmente por mí. Sí, no crean que tienen el derecho de ir y decirle a alguien que no puede entrar a mi iglesia, cuando la iglesia es mía, no de ustedes. Ustedes son siervos en ella, que yo misericordiosamente les permito entrar a mi iglesia a ser mis siervos, pero el dueño de todo esto soy yo. Y aquí podría sonar
ay, pero qué egocéntrico es Dios, ¿no? Que dice que yo. Antes yo creo, pa, qué bendición que en estas escrituras se nos aclare que la iglesia es de Dios y no de nosotros, De pa. Porque Jesucristo, ¿no? si la iglesia fuera de nosotros, fuera de los hombres, estaríamos en graves problemas. Claro. Pero gracias a Dios lo tenemos a Él como cabeza y que humildemente nos brinda de su conocimiento para también poder dirigirlo. Las escrituras son claras sobre esto, hermanos y Liz. Si fuera la iglesia de Moisés, llevaría el nombre de Moisés, o la iglesia de Pedro, o la de algún hombre llevaría el nombre de ese hombre. Pero es mi iglesia y lleva mi nombre, el nombre de Jesucristo. Muy bien, Liz. Entonces no podemos ser jueces porque el juez ya está determinado, quién es el dueño de la iglesia, ¿sí? De quién es la iglesia. Entonces creo que tenemos una cita para eso, ¿no? Sí, papi. Entonces mira, aquí el elder Lynn A. Mickelson, bueno, ustedes ahí lo leen, hermanos. Sí, Lynn Mickelson, que fue presidente de misión aquí en nuestro país, en Misión Cali. Fue un presidente de misión hace muchos años. Muchas personas mayores recuerdan siempre al elder Mickelson como el presidente Mickelson aquí en Colombia. Mickelson, sí. Listo, muy bien. Entonces hoy lo vamos a volver a traer aquí a Colombia. Y entonces él dice, ¿quién soy yo para juzgar a los transgresores? ¿Quién soy yo? Y esto, pa, tenía que aprenderlo Alma Padre. Claro que ¿Quién soy yo para juzgar a los transgresores? Porque en su misma casa iba a haber uno. ¿Quieres leer esta cita? Dice, Alma, temiendo hacer lo malo a la vista de Dios, derramó su alma entera a Dios y le rogó que le diese respuestas en cuanto a cómo tratar a los transgresores. Incluido mi hijo, padre. Paréntesis, incluido mi hijo. Debido al gran amor que Alma sentía al prójimo y su ferviente deseo de hacer la voluntad del Señor, el Señor lo bendijo sobremanera, aún con la promesa de la vida eterna. ¿Sí? Ahí que hay una mención poderosa de eso, ¿no? Recibirás la vida eterna. Luego el Señor le explicó por qué su súplica había sido tan importante. Él dijo, esta es mi iglesia, mediante mi nombre serán salvos, es mediante mi sacrificio, soy yo quien juzgará. Para que nadie tome ese rol, ninguno puede tomar ese rol, ni aún el profeta del Señor, porque el Señor le hubiera podido decir, decide tú, tienes toda mi confianza, todo. No, o sea, haz esto, ¿sí? Recíbelos y acércate a mí, ¿sí? Yo te diré qué hacer. Pero recuerda que esta es mi iglesia, ¿sí? Y entonces vuelve a repetirse. Yo los recibo, tú recíbelos también. Sí, qué maravilloso es saber que estamos en las manos de Dios. Claro que el Señor le hubiera podido decir, Alma, confío en ti, porque aún en nuestra imperfección, Jesucristo confía en nosotros, confía en quienes estamos dentro de su rebaño para que ayudemos a los demás a mantenerse. Pero esas son cosas ya que dependen de Él, ¿sí? Nosotros podemos decidir si soy líder, entonces yo puedo decidir si mi consejera visita a tal niña o a tal niña, ¿no? O si visita a tal hermana o a la otra. Esas son cosas que el Señor me confía a mí, pero ya el hecho, pa, de juzgar a una persona y ver su corazón, son cosas que le competen a Él, porque Él es el único que puede saber qué hay ahí. Y por eso entonces Él, para no dejar duda de eso, nos dice en la revelación moderna que es un mandamiento, nosotros perdonar a todos los hombres, ¿sí? Y Él juzgará a quien perdonar, porque finalmente Él es el juez, no nosotros. Para nosotros es un mandamiento perdonar a todas las personas, ¿sí? Él es juez. Ahora, cuando leo esto siempre pienso, o sea que Jesucristo va a desechar a muchos. Yo creo que el evangelio no está hecho para desechar, sino para traer. Y justamente lo vemos aquí en esta clase, lo vamos a ver cómo Él ha traído a Alma, que es quien está preguntando, que es sumo sacerdote, lo trajo hacia Él. La vida de un profeta, de un hombre de Dios, valió la vida de otro profeta. Y luego de otro. Y luego de otro. ¿Sí? Si eso fuese solo por esa razón, la vida de Abinadí sirvió para que Alma volviera a la iglesia, para que Alma renovara sus convenios, para que Alma dijera, Señor, perdóname y vuelvo a empezar. Y luego, si eso sirvió para que el hijo de Alma volviera, el evangelio vale. Porque recuerden que el valor de las almas es grande a la vista de Dios. Y si vuelve uno solo, hay gozo en los cielos. Y entonces, podríamos decir que si Abinadí murió porque Alma volviera, entonces valió la pena, porque Alma volvió. Y luego Alma hijo volvería. Y luego los hijos de Mosía. Y luego cada uno de nosotros. Entonces la muerte de Abinadí valió la pena. Sí, claro. Como la muerte del Salvador valió la pena, y por eso Él es quien juzga a quién y a quién no recibe. Cuando nosotros recibimos el perdón del Salvador,
en una medida u otra, seguramente los que lo han experimentado, recibir este perdón de Él, sinceramente que uno siente su amor y su perdón, sabemos que nosotros nos sentimos en deuda con Él. Por ende, no nos sentimos en la capacidad de poder ir y señalar a alguien cuando ha cometido una falta. Porque un día nosotros fuimos esos que cometimos una falta, que necesitaron de la misericordia del juez para que nos perdonara. A veces se nos olvida. A veces se nos olvida que fuimos perdonados. Bueno, mañana justamente, Liz, si queremos invitarles, mañana vamos a hablar de Si soy yo el hijo pródigo. Sí, por ahí creo que tienes la portada. En el club de lectura vamos a leer ese discurso del Elder Uftdorf en la conferencia general. ¿Sí? Fabuloso, y por eso quisimos colocar esa pregunta, ¿soy yo el hijo pródigo? Porque a veces pensamos que el hijo pródigo es otro. ¿Sí? Pero la pregunta es, ¿soy yo? Vayan analizando ustedes eso porque mañana vamos a tratar ese discurso. Sí, excelente, me encanta porque me acordé, ¿seré yo maestra? Bueno, yo creo que sí. Sí. Muy bien, entonces vamos a continuar y aquí vamos a adentrarnos de una vez con el capítulo 27 y tenemos cosas bastante interesantes. Aquí hay cosas que ya empezamos a hablar de alma hijo y de toda la experiencia que él tuvo que vivir. Ahora, antes de eso, discúlpame, me gustaría leer esta, porque esta alma también tenía que entender, alma padre tenía que entender esto. ¿Para qué sirve la disciplina? Y tú y yo tenemos que entenderlo hoy porque hay muchas personas que están cometiendo pecados diariamente, ¿sí? Eso es algo así como nosotros, hay muchos que se arrepienten diariamente, hay muchos que cometen pecados y faltas delante del Señor. Pero ¿para qué sirve la disciplina de la iglesia? Me encanta saber que hoy tenemos un invitado tan hermoso como el Elder Ogden que nos va a explicar realmente para qué es la disciplina en la iglesia. Y aquí tendremos que hablar algo muy de humanística, ¿no? La mayoría de personas desprecian la disciplina, pero el que es ejercitado en ella goza de los frutos apacibles y divinos de esa disciplina. La disciplina es algo que viene con nosotros. Cada padre, desde que su hijo nace, empieza a practicar con él la disciplina. Sí. A veces no de la mejor manera, pero cada padre da algo de disciplina a sus hijos para que vayan entendiendo la disciplina del mundo también, porque tenemos que ser disciplinados como miembros de una comunidad. ¿No podría ser entonces con estos modelos de disciplina que ya vienen insertos en la sociedad, que la iglesia como tal no tuviera disciplina? ¿Sí? Entonces algunas personas, no, pero ¿quiénes son los hombres en la iglesia para juzgarme? No, de hecho, la disciplina en la iglesia tiene el objetivo de traer, no de apartar, ¿sí? Entonces, cuando los líderes de sacerdocio, en algunas oportunidades yo he tenido que ejercer como juez común o como participante de consejos para dar disciplina a las personas, el objetivo final es salvar el alma del transgresor. Tal vez es lo más importante. Qué bonito, Pa, me encanta. Y el Elder Ogden nos va a ayudar mucho más. Dice, ¿cuál es el objetivo de la iglesia en la disciplina? Queremos personas en la iglesia, no fuera de ella. Por supuesto, excelente, pero deben permanecer bajo las condiciones del Señor. Es esencial mantener la integridad de la iglesia. El Elder Dalian H. Oaks explicó, el objetivo de la disciplina de la iglesia es facilitar el arrepentimiento. Imagínense, o sea, no es empeorarlo, no es decirle a la persona que no vale nada y que ya no la queremos con nosotros, sino es traerlo a que se arrepienta, traerlo a Cristo. Observo que el propósito principal no es castigar al transgresor, sino ayudar a su arrepentimiento y salvar su alma. Además, el hecho individual más importante que influye en la disciplina eclesiástica necesaria es el grado de arrepentimiento del transgresor. Sí, ese es el punto más importante. No estamos interesados en que los nombres de las personas sean borrados. Realmente deseamos ver sus pecados borrados. Así es, no las personas alejadas, los pecados alejados, no las personas fuera de la iglesia, los pecados fuera de la iglesia. ¿Sí? Entonces, cuando se aplica disciplina, cuando un padre aplica disciplina en su casa, es para mejorar a su hijo. Cuando un pastor, un líder, un obispo, un presidente de estaca, un presidente de rama, aplican disciplina en su rebaño, es para que sus hijos lleguen y se puedan arrepentir y puedan ser partícipes del sacrificio de nuestro Salvador Jesucristo. No al contrario. O sea, te disciplino para que te vayas, hijo mío, de la casa. Sí, y fuera. Entonces, y no vete de la casa y no te voy a volver nunca más y ni vuelvas a tocar mi casa. No, al contrario, la disciplina es, te amo tanto que necesito
que hagas lo que te pido para que estés en comunión con el Señor. Eso es un acto de amor. Sí, y la disciplina es la que nos lleva, y me gusta que dice esto, facilita el arrepentimiento. Así es. Si no tenemos disciplina en nuestras vidas, no entenderemos que necesitamos del arrepentimiento. No entenderemos que hay algo que está mal en nuestro sistema, que hay que convertirlo en algo bueno, que hay que convertirlo en algo de éxito. Si no está la disciplina, no existiría Dios, porque entonces no le necesitaríamos, porque todos nosotros seríamos libres de hacer y deshacer todo lo que queramos y no tendríamos consecuencias por nuestras acciones y no necesitaríamos a Dios. Dios. Para que la vida sea gozosa, debe haber disciplina. Para que haya gozo en la vida deben haber normas. Y para que haya gozo en la vida debe haber autoridad. Hace unos años oí una historia de unas personas que sacaron a la autoridad civil, a la policía, de su territorio. ¿Sí? La sacaron. Nada, no queremos autoridad, nosotros seremos nuestra propia autoridad, no nos molesten, no los queremos. Y lo sacaron literalmente. A los pocos días, enemigos vinieron y atacaron esa población y lo primero que dijeron ellos fue, ¿dónde está la policía para que nos ayude? La autoridad es necesaria, ¿sí? Para ayudarnos a dirigir nuestra vida. Nosotros en la anarquía es del adversario, o sea, no haya autoridad, no haya consejo, no haya disciplina, no haya nada. Eso es libertad, no, eso es libertinaje, ¿sí? Y esa es la anarquía total, que se llama caos, ¿sí? Y en el caos no hay profecía, no hay líderes, no hay dirección y, bueno, el ser humano se desenfrena. Así es, y muchas veces, estamos adentrándonos a esos terrenos como hijos de Dios. Muy bien, entonces empecemos. Aquí, esta parte que vamos a leer, hermanos, ya llega literalmente al punto en donde Alma está recobrando sus fuerzas para hablarle al pueblo de lo que sucedió en la experiencia con el ángel y los hijos de Mosía. O sea, nos pasamos. Lo del ángel, el ángel que llega, le habla a Alma y a Mosía, ellos caen, ¿sí? Bueno, se abruman, Alma dura mucho más en recuperarse que los hijos de Mosía, ellos lo llevan ante el papá, pasó esto, ¿sí? Y quiero hacer una salvedad, Liz, porque incluso muchos hermanos dicen que ahí hay unos versículos que dicen que el libro de Mormón no es verdadero. Hay personas que se toman de unos versículos ahí. Cuando dicen que en unos versículos que hay aquí dice, Alma, oraron y ayunaron 2 días y 2 noches para que Alma recobrara sus fuerzas, ¿sí? Y cuando estudiemos Alma 36, Alma, contando nuevamente su testimonio, ya contándolo, él dice, y fueron 3 días y 3 noches sin poder moverme, ¿sí? Entonces algunas personas dicen, ¿sí ven? Este libro no es verdadero porque aquí están dando 2 cosas diferentes de un mismo acto. No, en estas escrituras está diciendo es que después que trajeron a Alma, a su padre, Alma reunió a los sacerdotes y oraron y ayunaron durante 2 días y 2 noches. Pero ellos. ¿Sí? Ellos, ¿sí? O sea que entre que sucedió la experiencia y ellos iniciaron a orar y ayunar, pasó un tiempo, ¿sí? Y después ellos ayunaron 2 días y 2 noches. Y si lo vemos, si nos pasara a nosotros, sería exactamente lo mismo, Claro. Nosotros, si somos líderes en la iglesia, pues nuestro hijo llega enfermo, lo vemos de esta manera, decimos, ¿qué está sucediendo? Nos encargamos primero de él, seguramente de llamar a un doctor, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Ok, pasó esta experiencia, primero lo cuido y ya después me encargo de comentarle a más personas lo que sucedió. Primero estoy yo tratando de ver cómo puedo ayudar a mi hijo en una situación así. Ahora, en este caso, Alma padre, me imagino, siempre involucro a la hermana Alma, ¿sí? Dice Almita. La hermana Almita, ellos no se angustiaron, dicen que Alma se llenó de gozo cuando le explicaron lo que había pasado porque dijo, el Señor está orando aquí y va a cambiar el corazón de mi hijo. ¿Te acuerdas que cuando estábamos viendo todo en los capítulos anteriores, dice que cuando llegaron los nefitas y el pueblo de Alma se sintió arrepentido, Alma se sintió alegre de verlos así? Entonces volvió a repetir la experiencia porque vio que esto que estaba pasando no era claro de decir, por fin, sino de decir, aquí hay una experiencia de humildad de esta persona que tiene que ahora inclinarse delante de Dios y aceptar la voluntad de Él. Entonces estaba gozoso de ver cómo esto iba a ser un cambio para su hijo, que seguramente
él y su esposa habían estado pidiendo hace mucho Sí, tiempo. claro, claro, y dicen las escrituras que Ujú. sí, que las oraciones, de hecho el ángel le dice, las oraciones de Desde mi siervo sí, Alma, tu padre, ¿sí? Y ahí incluía seguramente las de la hermana Alma. Ahora, Liz, también esto nos deja ese concepto que tú estás diciendo, muchas veces lo que parece dolor es lo que nos va a acercar al Señor, ¿sí? Por eso Alma, en este caso, Alma Padre, se alegra. Ujú, Sí, sí. se goza en esto porque dice, si esto está pasando es porque es la voluntad del Señor. Leamos Así esos es, versículos que listos. son fabulosos cuando ya Alma empieza a contar qué fue lo que pasó con él, ¿no? Listo, pa. Entonces dice, porque dijo él, me he arrepentido de mis pecados y el Señor me ha redimido. He aquí, he nacido del Espíritu. Ahora, aquí podríamos decir, bueno, si solo leemos esto, el capítulo 36 de Alma, cuando lleguemos ahí va a ser exquisito ese capítulo, pero si solo leemos esto, podríamos decir, bueno, pero qué conversión tan rápida, ¿no? Y tan fácil. Realmente la visión del ángel lo convirtió. Pero hay que aclarar algo y lo estamos hablando antes de clase, y es, hermanos, la conversión de Alma fue una conversión que él tuvo personalmente de él con Dios. Lo que sucedió alrededor de la conversión, esas son cosas que suceden gracias a que Dios también quiere que nos convirtamos, pero no son el punto central de esta historia. El hecho de que el ángel se le haya acercado, claro que causó un impacto en él porque le hizo ver cara a cara lo que tenía que cambiar, pero no es el punto principal. El punto principal es lo que él, al momento después del ángel, tuvo que pasar él directamente con el Señor, tanto enfrentarse a él con el Señor. Así que en los momentos de conversión es importante que nos enfoquemos más en mi conversión, yo conmigo y con el Señor, que en sí lo que rodea a la conversión en sí. Sí, porque entonces podríamos detenernos solo en el milagro del ángel, sí, y el acto maravilloso, y pero decir, no yo sucede, necesito un ángel claro, o necesito algo wow para que yo también tenga una claro. conversión. O padre hace esto con mi hijo o con mi esposo, ustedes hermanas o con mi esposa, los hermanos, para que ella vuelva, haz que se le aparezca un ángel, porque esta historia cuenta que es posible así, pero realmente lo que dices es muy importante. Lo que sucede por dentro es lo que causa que Alma diga que ha nacido del Espíritu. Nacer del Espíritu es ser una nueva criatura. Él lo dice después, Sí. después aquí el Señor mismo lo aclara, ¿no? Sí, mira, dice, y el Señor me dijo, no te maravilles de que todo el género humano, sí, hombres y mujeres, toda nación, tribu, lengua y pueblo, deban nacer otra vez. Sí, nacer de Dios, ser cambiados de su estado carnal y caído a un estado de rectitud, siendo redimidos por Dios, convirtiéndose en hijos e hijas. Y así llegan a ser nuevas criaturas, y a menos de que hagan esto, de ningún modo pueden heredar el reino de Dios. Alma, en estos días que él estuvo dormido, ¿sí? que no podía moverse, seguramente era porque lo que estaba sucediendo internamente ocupaba todas sus energías, que lo que estaba sucediendo externamente con su cuerpo era algo que estaba pasando a segundo lugar. Lo que a él le importaba en este momento era todo lo que él estaba viviendo, era reconocer los pecados, era reconocer su iniquidad, enfrentarse a eso. Y eso lo llevó a reconocer que necesitaba plenamente de Dios, que había algo que ya no podía seguir haciendo. Él ya no podía ser enemigo de Dios, ya no podía seguir no amando a Dios. Ahora tenía que empezar a amarlo. Y con esto, me gustaría hacerle unas preguntas a los hermanos, porque ustedes están allá en casa y yo sé que están con muchos comentarios y gracias a todos los que han comentado, nos encanta leerlos. Pero me gustaría que ustedes con esto pudieran pensar, ¿cuál es el hábito? Tal vez, porque ninguno de nosotros, tal vez en este momento que está viendo la clase, pues es un alma en su totalidad, ¿no? Un alma hijo. Sí. Pero sí me gustaría que ustedes pensaran, ¿cuál es ese hábito o pecado que ustedes van a empezar a eliminar? Que ustedes van a empezarlo a convertir en nacer de nuevo, siguiendo el ejemplo de Alma. Piensen en eso específico. Si lo pueden comentar, los invitamos a que ustedes comenten eso en lo que se van a enfocar para renacer de nuevo. Y esto me gusta, mientras ustedes comentan, me gusta esto de renacer, Jesucristo literalmente nos está diciendo, deja tu familia carnal y únete a la familia espiritual. Renace ahora en esta familia, renace en la que un día primero fue tu familia, porque un día estabas conmigo y renaciste ahora en una familia carnal espiritualmente. Ahora te pido que renazcas nuevamente en mí. Sí, y todo esto me hace pensar en algo que ya he utilizado y he expresado en otras clases y en otros momentos.
Hay unas grandes máquinas, no solo aquí en Colombia, sino en todos los países, que purifican el agua. Entonces pueden tomar un río contaminado en un río limpio del cual nuevamente se pueda beber el agua. Y cuando uno ve el agua negra de un río contaminado y fétido, uno dice, uy, terrible, qué olor tan terrible, ¿qué es? Es el río que huele así, ¿sí? Es el río que lleva esa espuma de tanta contaminación que lleva. Pero después de pasar por una serie de procesos y de limpieza, puede volver a ser puro. Y se puede volver a tomar de esa agua. De esa misma manera, el Señor quiere que sus hijos nazcan de nuevo, como poder beber de ellos otra vez. Eso es nacer de nuevo. Todo contaminado, todo echado a perder, puede volver y recuperarse. ¿Sí? Mira que aquí dice, hombres y mujeres, toda nación y toda lengua deben nacer otra vez. Entonces, repite, sí, nacer de Dios, ser cambiados de su estado carnal y caído a un estado de rectitud, siendo redimidos por Dios. Esto es lo que se llama la conversión del hombre natural al hombre de Cristo o al hombre espiritual. Y no puedo esperar para ya llegar al capítulo 36 y poder profundizar más en lo que él vivió. Pues vamos al capítulo 36. Sí, vámonos, saltémonos todas las clases de instituto, pero ver todo lo que él vivió. Yo quiero mencionar algo que también está en el capítulo 5 de Alma, que él dice, ¿habéis nacido de nuevo? ¿Habéis recibido el rostro de Dios en vosotros? Sí. Esa parte me encanta, pa, porque era eso lo que él sintió en esta experiencia. Pasó como muy rápido. Bueno, desperté y nací de nuevo. Sí. Pero él, en su proceso, recibió la imagen de Cristo en él. Claro. La tomó como suya, entendió que lo que estaba haciendo era enemigo de Dios, era en contra de lo que Dios quería, claro. Era en contra, pa, de su propia naturaleza divina. Ahora, los actos de Alma, hijo, desde ese momento en adelante, nos indica que él empezó, o sea, que él nació de Dios ahí y siguió el proceso de santificación después de ese momento. O sea, porque cada vez su corazón estaba entregado más a las cosas de Dios y su vida nos lo enseña. Sí. Y él se convirtió, pa, como lo dice el versículo 26, en una nueva criatura. Una nueva criatura. En una nueva persona, un nuevo alma. Pareciera ser, pa, como si después de ese tiempo, estando sin poder hablar, sin poder moverse, después de eso, llegó una persona diferente, despertó alguien completamente diferente. Y me parece increíble que cuando nosotros nos permitimos ser un alma hijo en la actualidad, el Señor puede hacer que despertemos y seamos una nueva persona. Seamos alguien más semejante a Cristo. Y eso me parece maravilloso, pa. Y todo eso puede empezar, pa, con pequeños actos. Por eso es que me gustaría preguntarles, ya que identificaron eso que ustedes van a empezar a cambiar, ahora me gustaría que pudieran comentar cuál es esa cosa que ustedes van a empezar a hacer para renacer de nuevo, claro, para ser una nueva criatura. Así que los esperamos ahí en los comentarios. Porque hay cosas que dejar y otras que hay que tomar, ¿cierto? Cuando uno no está cerca de Dios, uno está haciendo cosas que lo alejan de Él y no está haciendo cosas que lo acercan a Él. En la medida en que tú haces cosas que te acercan a Dios, dejas de hacer las que te alejan de Él. ¿Sí? Esto es directamente proporcional. O sea, si haces lo que te pido, te acercas a mí. Si haces contrario a mi voluntad, te alejas de mí, ¿sí? Entonces, yo creo que aquí podríamos decir un chascarrillo espiritual. Alma, entonces, se volvió lo que dicen las personas cuando ven a alguien muy bueno, dicen, este señor es un alma de Dios. Un alma ¿sí? de Dios, un pan de Dios. ¿Sí? Entonces, Alma, literalmente, dejó de ser un alma de hombre, un alma de carnal, y se convirtió en un alma de Dios, una nueva criatura. Qué bonito, pa. Empezó a llevar el rostro de Cristo en su propio rostro. Continuemos entonces y vamos a ir al versículo 27 que dice, os digo, de no ser así, deberán ser desechados. Y esto lo sé, porque yo estaba a punto de ser desechado. Alma supo, y me encanta que después nos va a decir que su arrepentimiento fue al borde de la muerte. ¿Sí? Él sabía lo que era que ya no te aceptaran en el redil, que ya las puertas y las cercas se volvieran demasiado grandes como para cruzarlas o saltarlas y llegar nuevamente. Él supo lo que era estar ahí al borde del abismo entre la salvación y la muerte, pa.
Y me encanta que él habla de eso desde su corazón. Yo sé de lo que hablo. Por eso los invito y los exhorto no solo a mis hermanos de este tiempo, sino a mis hermanos de todas las generaciones, a que no esperen ni un día más a nacer de nuevo en Cristo. Ahora, solo pongamos a Alma en una posición orgullosa y arrogante, ¿sí? Os digo esto, os digo que de no ser así, deben ser desechados. Y esto lo sé porque me lo han contado, porque yo sí estaba muy bien. Sí. ¿Sí? No, Alma dice, porque yo estaba a punto de ser desechado. Aquí nos está hablando alguien que sintió la amargura del infierno, y también otra vez, capítulo 36, nos va a hablar de eso, siente esa amargura del infierno, ¿sí? De ser destruido por Dios. Pero Alma aquí nos trae un mensaje, mis amados hermanos, jóvenes y jovencitas que nos escuchan, un mensaje lleno de esperanza. Puede ser que estés a punto de ser desechada, pero aún así puedes regresar. Creo que fue el presidente Elder Ufdor, que dijo, nadie está tan lejos como para que la expiación del Salvador no lo pueda traer de regreso. Así que nosotros aquí vemos un mensaje de esperanza. Si Alma pudo, ¿por qué yo no podría? Sí, porque vuelvo y digo, creo que ninguno de nosotros ha hecho tantos males en la vida como los que parece que hacía Alma hasta ese momento. Y no quiero juzgar, porque no soy quien para juzgar a Alma, pero parece que Alma estaba en una condición bastante terrible y era un jovencito terrible. Y estábamos hablando antes de la clase, no todos los días a alguien que hace el mal se le aparece un ángel, ¿no? Sí. No todos los días a quien hace el mal le sucede esto de no poderse mover ni siquiera de todo lo que está teniendo que enfrentar adentro. Ahora, tú mencionaste a los jóvenes. Y para los jóvenes creo que este es un mensaje que me gustaría también transmitir. Por lo general, cuando vemos a la iglesia, vemos es un montón de listas, de reglas que debemos seguir. Y si no las seguimos, te va a ir mal. Y esto es algo que yo creo que nosotros deberíamos cambiar. En el Ven Sígueme que subimos esta semana, en el Ven Sígueme Express, yo les podía hablar un poco de esto y al inicio les di un montón de listas de cosas y al final lo transformamos en, no es una lista de cosas que la iglesia me obliga a hacer, claro, sino es en lo que se convierte un cristiano cuando se acerca a Jesucristo. Para eso está la disciplina, para eso están los límites que hay que seguir, para eso están los mandamientos. Porque tarde o temprano, joven, jovencita, adulto, madre, padre, hijo, hermano, tendrás que enfrentarte a la realidad. Claro. Y es que tu esencia celestial no estará en sintonía con lo que estás haciendo carnalmente ahora. Y eso no tiene que ver con si hay muchas reglas o con si Dios es un Dios malvado o bueno, sino porque tú vienes de ser una persona buena, una persona exitosa, una persona que estaba cerca de Cristo. Y es por eso que aquí en la tierra, tarde o temprano, descubrirás que lo que estás haciendo no va conforme a tu esencia, a tu espiritualidad. Y voy a traer todo esto. Y eso fue lo que Alma identificó en ese proceso del arrepentimiento. Yo no soy esto. Quitemos por un momento, Pai, y creo que esto va a sonar un poco raro, pero alejemos un momento esta palabra, la voluntad de Dios, porque puede llevarnos a decir, siempre hay que hacer la voluntad de Dios, ¿no? Pero Alma en este momento identificó que él no era lo que estaba haciendo. Él no era eso. Él no era esa persona malvada que, como lo dice más adelante, versículo 36, capítulo 36, él estaba matando a estas personas espiritualmente. Él no era eso. Él era un hijo de Dios. Y al no comportarse como un hijo de Dios, sus espíritus literalmente, para lo carnal y lo espiritual, estaban luchando el uno contra el otro. Claro. Pero Alma permitió que su esencia, que lo que había sido victorioso una vez, volviera a hacerlo esta vez. Volviera a triunfar. No obstante, dice entonces, después de pasar mucha tribulación, arrepintiéndome casi hasta la muerte, el Señor en su misericordia ha tenido a bien arrebatarme de un fuego eterno y he nacido de Dios. Ahora, eso se puede decir, demuéstramelo. Mi alma ha sido redimida de la hiel de la amargura y de los lazos de la iniquidad. Me hallaba en el más tenebroso abismo, mas ahora veo la maravillosa luz de Dios. Atormentaba mi alma un suplicio eterno, mas he sido rescatado y mi alma no siente más dolor. ¿Sí? Eso es lo que sucede aquí con este arrepentimiento. Y por eso dije yo, bueno, ahora pues demuéstramelo. He nacido de Dios, demuéstramelo. Alma lo demuestra con su vida. Si se escribiera un librito
no un libro grande, sino un librito de la vida de nosotros, y yo dijera, Walter Posada tiene 35, 36 años de ser miembro de la iglesia. Yo no sé si mi libro diría que ya he nacido completamente de Dios, ¿sí? Porque seguramente tengo algunas hojas que deben ser quitadas, arrancadas, borradas, porque tienen muchas faltas, ¿sí? Creo que el nacer de Dios lleva al que uno esté más cerca de Él. Pero eso no nos debe desmotivar, o sea, yo no debo desmotivarme a pensar como, tengo este libro entonces, pero tengo muchas hojas malas, más bien hagamos todas las hojas malas, ¿sí? Porque ya no tengo esperanza. No, si Alma la tuvo, nosotros también tenemos la oportunidad de algún día decir, no siento más dolor por los pecados que eso que tú dijiste de la esperanza y que lo has mencionado ya, yo quise traer hoy una cita pequeña del Rey Lamoni que es repetitiva, pero me encanta lo repetitiva que es. El Rey Lamoni dice lo siguiente: no debes perder la esperanza. La esperanza es un ancla para el alma del hombre. Satanás quiere que desechemos dicha ancla. Entonces la esperanza es esa ancla que nos tiene y nos mantiene sujetados a lo celestial. ¿Sí? La esperanza es cuando divina. Nosotros, y lo que Satanás quiere hacer es que nosotros día a día jalemos tal ancla hasta el punto en el que ella se suelte y nos desprendamos completamente y nos vayamos sin ella, sin rumbo, por esos mares peligrosos que conocemos. Pero al nosotros no perder la esperanza, aunque sea solo un pedacito, esa ancla seguirá en lo celestial. Y eso será lo que un día, al nosotros ir caminando, nos acercará y volveremos nuevamente. Otra vez a Dios. Las escrituras dicen, Liz y hermanos, que esa esperanza viene por la fe y proporciona un ancla a las almas de los hombres y los hace seguros y firmes, abundando siempre en buenas obras y siendo impulsados a glorificar a Dios. De esa manera, tú utilizaste esa metáfora hermosa que me encanta. Un barco, cuando quiere detenerse, lo único que lo puede ayudar a detener es su ancla, ¿sí? Y es lo que le da la esperanza de tranquilidad, de saber que está seguro. Sí. Así es, Bueno, terminemos de leer los últimos versículos. Sí, cómo no. Que ya nos quedan, si no estoy mal, 30 y 31. 30 y 31, que dice: rechacé a mi Redentor. Alma dijo aquí hablando de lo que él padeció, ¿no? Rechacé a mi Redentor y negué lo que nuestros padres habían declarado. Mas ahora, para que prevean que Él vendrá, y sé que se acuerda de toda criatura que ha creado, Él se manifestará a todos. ¿Sí? Liz, antes de que sigas, yo aseguro y hago una promesa: todo hijo que se aparte del Evangelio y toda persona que se aparte del Evangelio, algún día leerá esta escritura y dirá, negué lo que nuestros padres habían declarado, ¿sí? Porque el Evangelio no cambia. Si alguien lo declara, y lo declara como está en las escrituras y en las palabras de los profetas, es verdad eterna, ¿sí? Es una verdad y no cambiará. Yo puedo cambiar, el mundo cambia, pero la doctrina del Señor no, porque el Señor es invariable, ¿sí? Es inmutable. Entonces, creo que me atrevo a decir esto, que prometo que el que está lejos, cuando regrese, dirá esto: yo negué lo que mis padres me habían declarado. Qué bonito. Y ahí Alma vuelve a recordar lo importante, que es que en el hogar, sin miedo, sino defendiendo la verdad, se enseñe el Evangelio de Jesucristo. Se enseñe lo que es correcto. Claro, sin ir a dañar a nadie, sin ir a herir a nadie, porque ese tampoco es el propósito del Evangelio, que yo te enseñe a ti con un golpe, ¿sí? Que yo te enseñe a ti dañando tu autoestima, dañando quién eres como persona, sino antes bien que yo te eleve con las verdades del Evangelio, pero enseñando las verdades, sin tener miedo. No por compulsión, ni ejerciendo injusto dominio, o cualquier tipo de compulsión, de violencia, ¿no? Abuso, sino por amor, longanimidad, ¿sí? Reprendiendo con severidad si la ocasión lo amerita y luego demostrando mayor amor, no sea que el reprendido nos considere nuestro enemigo. Nunca hay que cortar los lazos del amor que nos unen por querer hablar. La doctrina no separa, no debe separar y romper a las familias. Al contrario, la doctrina del Evangelio debe atraerlos. Pero eso no significa que no la enseñemos, hay que enseñar. Y la enseñemos con valor, queridos hermanos. Y dice el versículo 31. ¿Sí? Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará ante Él.
Sí, en el postrer día, cuando todos los hombres se presenten para ser juzgados por Él, entonces confesarán que Él es el Dios. Y los que vivan sin Dios en el mundo, entonces confesarán que el juicio de un castigo eterno sobre ellos es justo. Y se estremecerán y temblarán y se encogerán bajo la mirada de su ojo, que todo lo penetra. Y Alma sí que sabía de esto. Entonces Alma sabe todo esto y esto es lo que se llama un nacimiento espiritual, nacer de Dios, ¿sí? Alma lo pasa, Alma lo vive, lo puede predicar porque él mismo lo ha vivido. Sus padres se han llenado de gozo porque su hijo ha regresado. Por eso, nuevamente mañana, vuelvo y les invito al club de lectura. ¿Soy yo el hijo pródigo? ¿Soy yo Alma hijo? Sí. Sí, podría decir, porque cuando vemos, uy, Alma hijo era terrible. ¿Soy yo ese Alma hijo? Ahora, Liz, ¿cuáles son los frutos de ese nacimiento espiritual? El elder Bruce R. McConkie nos enseña cuáles son esos frutos. ¿Quieres leerlo? Sí, dice, ¿cuáles son los frutos de un nacimiento espiritual? El nacimiento espiritual viene después del nacimiento natural. Es morir en relación con lo mundano y carnal y llegar a ser una nueva criatura por el poder del Espíritu. Es comenzar una nueva vida en la que frenamos nuestras pasiones y controlamos nuestros apetitos, una vida de rectitud, una vida espiritual. Ya sea que hayamos estado en un profundo abismo de oscuridad, ahora estamos vivos en Cristo y disfrutamos de su luz eterna. Tal es el nuevo nacimiento. El segundo nacimiento, el nacimiento en el hogar de Cristo. Ahora naceríamos dentro del hogar de Cristo. Por eso llamamos esta clase, Liz, cuando estábamos discutiendo sobre cuál era el título, de la oscuridad a la luz. La maravillosa historia de Alma, porque es una maravillosa, incluso pensamos en la terrible historia de Alma, pero más que terrible, es una maravillosa. Sería terrible si él hubiera pasado por todo esto, como creo que le pasó una situación a Lamán y a Lemuel, que vieron un ángel y todo, pero ellos no tuvieron ese cambio interno. Si te das cuenta, Lisa, ahí se aplica eso que tú enseñaste, que nos enseñaste tan bonito. Lo externo sirve como contexto para que uno se acerque al Señor. Pero mientras no haya un cambio interno, una persona no se arrepiente. Mientras no quiera yo mirarme al espejo y reconocer que yo soy Alma hijo, que yo soy ese hijo pródigo, entonces no habrá ningún cambio. Porque en este momento tú puedes estar viendo la clase y pensando, ¡ay, quisiera que mi hijo viera esto! Quisiera que mi esposo, que mi esposa, que mi amigo, que mi amiga. Pensemos en cada uno de nosotros, porque nosotros hoy somos Alma hijo. Somos el hijo pródigo que necesita nacer de nuevo, que necesita esta transformación completa de su vida y empezar una vida en el hogar de Cristo, no en el hogar del mundo, sino junto a Él, morando con Él, que Él se refleje en cada acción que nosotros hagamos. Lo exterior entonces puede tocar a cualquier persona. Ver un ángel no cambia a las personas, sino el sentimiento que desarrollen de nulidad delante de Dios, que es interno, como le sucedió a Alma. Y es lo que el Señor nos invita a que cada uno de nosotros haga. Yo he aprendido mucho de esta lección, Liz. Sí, yo también, Pa, y esperemos que ustedes también hayan aprendido muchísimo, que hayan dejado sus comentarios en lo que iba a la clase y creo, Pa, sí, que contesten las preguntas que les dejamos a todos ustedes. No se olviden de compartirlo. De verdad que nosotros agradecemos que ustedes hayan estado con nosotros, que sean fieles a estas clases, que no se cansen de leer el libro de Mormón. El próximo año viene el Ven Sígueme, Pa, pero aunque viene el Ven Sígueme, esa no debería ser nuestra única motivación para leer el libro de Mormón. Debería ser este tipo de enseñanzas las que nos permitan tener el deseo de leer perseverantemente el libro de Mormón para cambiar nuestras vidas diariamente. Así que, nos quedan casi como 8 o 10 semanas de institutos leyendo el libro de Mormón para prepararnos para el Ven Sígueme. Y cuando llegue el Ven Sígueme el próximo año seguiremos con estas clases y terminando el libro de Mormón seguramente con ustedes en el Ven Sígueme. Así es, entonces no se pierdan todas las clases que traemos para ustedes, que las preparamos con mucho amor y los invitamos a que lean perseverantemente el libro de Mormón. ¿Unas últimas palabras, Pa? Que les amamos mucho. Todos tenemos la bendición de ser como Alma hijo. Todos tenemos esa bendición de arrepentirnos, de nacer de nuevo, de dejar lo mundano y acercarnos a Dios, de pensar celestialmente. Ese pensamiento de Alma hijo nos llevará a tomar decisiones importantes que, como dijo el presidente Nelson, determinarán dónde, cómo y con quién viviremos en la vida eterna.
Así es, papi. Muchas gracias. Y bien, queridos hermanos, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Eso fue todo por nuestras lecturas, por nuestra clase de Instituto del Libro de Mormón Express. Gracias a todos ustedes, los amamos muchísimo y no olviden escudriñar y deleitarse las escrituras. Nadie dijo que sería fácil, pero gracias a Jesucristo no es imposible. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora, 7 p.m. hora Colombia, aquí en tu canal de confianza, Central de las Escrituras. Nos vemos. Bye. Chao, chao.